Esta eliminatoria, la verdad, no es que pensáramos que vaya a salir el candidato máximo a ser campeón. Creo que el candidato naturalmente estaba jugando del lado del Real Madrid y del Manchester City. Creo que estoy muy de acuerdo contigo, pero si somos sinceros, creo que el Inter era de los dos quien mejor cara puede plantear en una final tanto al City como al Madrid, dependiendo cuál vaya a pasar a la final. Pero tú se veías al Inter como el candidato ideal para una final más entretenida, porque vimos la superioridad que tuvo el Inter sobre el Milan. Imagínate si hubiese pasado por accidentes del fútbol el Milan, lo que hubiese sido un City Milan, o sea, es que hubiese sido una final quizás hasta apabullante. Y no te cuento con lo mismo con el Real Madrid, con su ADN ganador. O sea, ¿tú crees que el Inter era el candidato ideal para una buena final de esta edición de Champions League? Pues es que de la llave que quedó de ellos desde cuartos de final, pues parecía que era el Napoli antes de que Ok. se fueran a la baja, ¿no? Sí, sí, sí. Ya de ahí, pues yo creo que sí, el Inter, pero es que son llaves que quedaron muy disparejas. Entonces creo que el Inter, eh, no sé, no, es que eso es lo que pasa, yo creo, con un torneo, eh, vaya, con ese tipo de reglas y clasificatorias, porque bueno, este, si nos fuéramos a, digamos, lo justo, ¿no? Que a veces el fútbol no es justo, pues ahí debería estar en la final bueno, que perdieron, pero bueno, el Bayern, no sé, otros equipos, ¿no? Que son más, por decirse relevantes y que podrían dar más cara, pero bueno, a lo mejor estoy mencionando esto y el Inter acaba campeón, quién sabe. Sí, claro, creo que a un solo partido, tanto Inter como Milan tienen mayores posibilidades que una eliminatoria ida y vuelta ante un Real Madrid o un Manchester City. O sea, sí, sí en esa parte sí te entiendo tu punto, pero también es cierto, o sea, estamos viendo esto porque el Milan tuvo una eliminatoria casi perfecta frente al Napoli, que era el candidato a la final y que futbolísticamente hubiese sido muy entretenido ver ese Manchester City o Real Madrid contra un Napoli en una hipotética final. Entonces, yo la verdad sí fue de los que compró de que tras este eliminatorio el Milan iba a remontar, pero siguió siendo un poquito una lágrima en la liga con sus irregularidades. La verdad es que frente al Inter lo más peligroso fue por Leao, por momentos simplemente fueron impresentables, vamos a decirle así. Una baja considerable de fútbol de varias de sus figuras. O sea, yo creo que al final del día sí me decepciona un poco el Milan, pero también creo que el Inter cumplió con la expectativa, porque ellos eliminan, me parece que eliminan al Benfica. eh, en la eliminatoria anterior eliminan al Eintracht de Frankfurt. No, eso fue el Napoli. No recuerdo ahora quién otro elimina el Inter. Eliminan al Benfica previamente. Antes, ¿a quién elimina el Inter? Se me olvidó, güey. Igual a mí. Ahorita te lo voy a buscar, espérate. Inter Champions. Ok. De octavos de final Champions, voy a poner. Sí, o sea, pero al final del día, digamos que hasta cierto punto, igual ellos tienen una. Digamos que un camino fácil, vamos a mencionarlo, o al menos no el más complicado. El Inter es al Porto en los octavos de final, Benfica en los cuartos y ahora en los semifinales al Milan y era un Milan endeble. Entonces al final del día, sí repito, sí me queda esa sensación a mí de que tienen un camino asequible que les permite llegar a la final. Que no por eso se les debe de quitar mérito, pero sí hay que ser sinceros. Los equipos italianos, estos dos que enfrentaron en semifinales, no eran los candidatos para estar en esa ronda. O sea, no eran candidatos previo. Como tú mencionas, la llave se desequilibra un poco teniendo al Bayern, al PSG del mismo costado, junto con el Madrid, junto al Manchester City. Y ahora digamos que esto provocó que tuviéramos o hubiera un cierto camino asequible, como me recuerda un poco al Mundial del 2018 con el camino de Inglaterra. Pero al final de cuentas sí es virtud de ellos llegar aquí porque el Napoli que era el favorito se termina quedando. Víctor, te lo pregunto ahora, ¿tú crees que las posibilidades del Inter de que sea campeón varían del finalista de la otra llave, del Real Madrid-Manchester City? ¿O tú crees que de plano, no importa el rival, el Inter no va a ser campeón? Bueno, yo veo que muchos han dicho eso, que
que cualquiera de los dos que llegue a la final de la llave de mañana es favorito al Inter. Pero bueno, yo siempre he pensado que pues las finales las quieres ganar, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que para mí tiene eh, 50 y 50 desde que llegas a la final. Bueno, hay una cosita que he escuchado que se me hizo muy cierto y es que el City Madrid como que sí tiene la pinta de una final adelantada. O sea, sí, sí tiene todo el Sí. segundo por el fútbol que hemos visto, por el momento futbolístico de ambos. Y pues sabemos que a veces el Madrid no necesita estar bien en todas las competencias para brillar en la Champions League. Pero también me pongo a pensar en que el Inter, ojito, porque hay se llama la maldición de la camiseta azul, que según dicen que no puedes jugar una final con la camiseta azul porque la pierdes sí o sí, si no, pregúntenle, por ejemplo, al Chelsea. Entonces, o sea, me dio un poquito de sensación porque yo, bueno, como ya mencioné, la final te aumenta las posibilidades al ser un solo partido, se juega con la motivación y yo creo que ver a un intercampeón sería una sorpresa sobre el Real Madrid, pero me parecería todavía más sorpresa que sea campeón sobre un hipotético Manchester City.